la frecuente entruga de por qué escribir, el poeta de Salinas, Diego García Riesgo, responde diciendo que porque y presta. Col so poemario Lloreu y Bitácora, sírvese de la metáfora del viaje y de la tradición occidental clásica para algamar un filo narrativo del paso de la mocedad a lo adulto, una forma de reconciliarse col mundo y con la propia escritura. Lloreu y Bitácora ye un poemario que nace como les mios poesías de mocedad, feches libro y feches proyecto, pero con la idea de contar algo más que un poema suelto, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad, lo que quise hacer es un filo narrativo dentro de la poesía y para eso acudí a los mis orígenes, que es la literatura occidental clásica, Homero, Virgilio, Eneida, Odisea, Ilíada, y hice un poemario de viaje. Por eso el título y por eso el Lloreu, porque es muy representativo del lugar, y la bitácora, porque es lo que nos acompaña mientras estamos en barco. Y con eso quise hacer un viaje de la mi mocedad, de esas poesías de mocedad, a la vida adulta. Esa es la idea principal y el leitmotiv del poemario. El proceso de escritura de este libro es muy disoluto en realidad y es muy fiel a lo que suelo hacer yo. Yo suelo escribir poesía porque me presta. Entonces, escribo un poema, déxolo, escribo otro, déxolo, un mes sin escribir, vuelvo. Y es una relación muy natural y muy sana con ella. Entonces, esto hace que este poemario extiéndase en el tiempo, en mi vida, durante 2 años, 3 años, desde 2018, 2019, 2021, más o menos, con la poesía que yo escribí cuando yo era un rapacetu apenas salido del bachiller, incluso en bachiller alguna, a la que ya describí de un poco más de mayor, con más idea de lo que ya era una responsabilidad, el mundo adulto, un tema serio, una idea menos agradable de la vida. Entonces, fue un proceso de reconciliarme yo con la vida adulta y con el mundo y con el mi escribir. Y eso, la verdad, que dio vida a un poemario de ida y vuelta. Un poemario que va a buscar un mundo que no existe, una ciudad que no existe, que es Louisville, que está en un lugar que parece ser Luisiana, pero que tampoco es cierto, y que después vuelve con otro poema que escribí en la playa de Salinas, que es mi casa. Entonces, eso fai que sea un poemario íntimo, y yo digo de mocedad porque yo entiendo que el Diego que hizo aquel viaje ya no existe, ya no está. El trabajo creativo vino esencialmente en 2 partes. La primera es la escritura de esos poemas individuales y después, a tenor de un premio de poesía que el Padre Galo, que hubo un año que me presenté con este poemario, decidí hacer un proyecto. Y entonces vi que tenía mucha poesía, pero que estaba disoluta, pero que en realidad tenía un filo conductor que ya era posible, que ya era ese viaje, y entonces cobró sentido falar de mí en una tercera persona, en una primera persona a veces un poco divinizada, un superyo, una especie de superego, y eso es lo que da lugar al proceso creativo. Eso es como voy juntando poemas, ordenándolos, viendo a ver con la fecha que todo cuadre para que dé lugar a ese viaje que es mitológico, pero también real. Yo suelo trabajar con el verso libre, que es una modalidad de poesía que te permite expresarte con más claridad y más independencia de la forma, estás menos atado. Y es bastante habitual en la poesía moderna, pero sin embargo no quise dejar de incluir un soneto canónico, 4433 de los de la escuela, que hiciera un poco honor a esas referencias clásicas que traigo yo, que son lo que en el fondo dan una estructura al libro de viaje, ¿no? Entonces
decidí combinar el verso llibre con les referències clàssiques con una eixa central en forma de soneto que tenga de les dos. Eso es una idea que me prestaba bastante para que no quedara viuda ninguna de las dos patas, ni papá ni mamá, y de esa forma yo creo que salió una cosa bastante guapina.